Entonces, ese es el título de la charla, que tiene que ver con un problema filosófico más amplio, ¿no? O se circunscribe dentro de un problema filosófico más amplio, que es este, ¿no? ¿Cómo debemos pensar acerca de la clase de acompañantes que son los sistemas de inteligencia artificial generativa? Ocupo GenAI porque suena mejor que la sigla, digamos, en castellano, ¿no? GenAI suena bien, digamos, ¿no? Lo típico, o este problema aparece principalmente por los chatbots, ¿no? Que todo el mundo ocupa, ¿no? El chat GPT, ese tipo de cosas, ¿no? La gente empieza a formar vínculos, al parecer, con estos chatbots. También hay gente que empieza a tener relaciones más profundas con este tipo de sistemas dialogantes, digamos, ¿no? Al punto de que gente, no sé, pues, pretende construir no sé, pues, robots que tengan forma humana y que tengan un sistema de inteligencia artificial generativa detrás y pueda conversar y relacionarse profundamente con este sistema que construyó a su propia medida, digamos, ¿no? Entonces uno empieza a pensar, o la comunidad filosófica empieza a pensar cómo tenemos que pensar acerca de qué clase de acompañantes son estos sistemas, digamos, ¿no? Y consecuentemente, una vez que ya tenemos eso más o menos establecido, pues ya tenemos una idea más o menos acerca de qué clase de cosas, digamos, ¿no? Son este tipo de chatbots, qué estatus ontológico tiene este tipo de chatbots, o sistemas de inteligencia artificial generativa en sentido más amplio. Uno puede plantearse la pregunta de cómo afecta la dimensión ética, ¿no? De nuestra relación con ellos, ¿no? Cómo tenemos que pensar acerca de la ética de la relación con estos chatbots, ¿no? Esto es independiente de las cuestiones éticas que emergen a partir del estatus ontológico propiamente tal de estas cuestiones, independientemente de nuestra relación, ¿no? Por ejemplo, si tienen conciencia o no, tal vez son sujetos de derecho, ese tipo de cosas, ¿no? Esto se trata más de la relación que uno tiene con el chatbot, ¿no? ¿Cuál es el problema ético? ¿Qué asuntos éticos emergen a partir de nuestra relación con estos chatbots una vez que hemos establecido qué clase de sistemas son, digamos, ¿no? Eso es el problema filosófico más amplio. Y a mí me interesa el caso de la vejez, digamos, ¿no? Cómo podemos entender, están apareciendo estas tecnologías para todo el tipo de personas, digamos, incluyendo las personas mayores. Entonces, en el caso de la vejez, los acompañantes son comúnmente cuidadores, ¿no? Las personas, digamos, o los sistemas, o organismos, agentes de distinta índole, que acompañan a las personas mayores, resulta también que son cuidadores en general, ¿no? Las personas mayores necesitan cuidado y la gente que la rodea y que la acompaña hacen esa labor, cumplen esa labor, digamos, ¿no? Entonces no son acompañantes en general, sino que son cuidadores, ¿no? Entonces por eso el título de la charla, digamos, ¿no? La idea es cómo tenemos que entender estos cuidadores de inteligencia artificial generativa. Yo voy a decir cómo se pueden entender, que es una respuesta no mía, digamos. Y después voy a revisar algunos problemas que esa concepción trae, digamos, ¿no? O que el funcionamiento de estos sistemas trae. Entonces el plan es el siguiente. Primero voy a hablar de la emergencia del problema del cuidado de la vejez, algunos aspectos contextuales, emergencia en el sentido de la aparición, ¿no? De por qué aparece este problema del cuidado de la vejez, porque es particularmente relevante, digamos. De ahí voy a contarles cuál es una de las soluciones que está comenzando a esbozar la inteligencia artificial generativa, la inteligencia artificial. Son lo que se puede denominar los extensores ambientales, ¿no? O los extensores de inteligencia artificial que le llaman, ¿no? Y yo me gustaría llamarles los cuidadores o acompañantes distribuidos. Ahí vamos a ver que esa es la clase de cosas que son estos sistemas, digamos, ¿no? Y no son robots cuidadores como uno se los imagina, digamos, o como aparecen en las películas o qué sé yo, en la ficción, ¿no? O en la imaginación de las personas, ¿no? Claro, hay trabajo en esa dirección, digamos, tener una sola entidad humanoide, digamos, ¿no? Que se mueve como una persona cuidadora adulta, etcétera, ¿no? Pero en realidad lo que vamos a tener, digamos, o para donde avance el mercado, si quieren, y lo que tiene más sentido también en términos de costos económicos y todo eso, es que en lugar de unidades, digamos, con membranas bien definidas, simulando las del humano y estén a cargo del cuidado, lo que más probable es que aparezca son sistemas altamente distribuidos
que están cumpliendo la labor de acompañamiento y en el caso de la vejez de cuidado, ¿no? De ello voy a dar mi opinión al respecto, que es que estos extensores ambientales o estos acompañantes distribuidos o cuidadores distribuidos no son una buena solución, ¿no? Y buena en el sentido cognitivo, si quieren, psicológico, digamos, ¿no? O con lo que tiene relación con el bienestar mental, cognitivo, afectivo de las personas, y no buena en el sentido normativo, ético, digamos, ¿no? Yo no tengo nada que decir, yo no hago ética normativa, digamos, ¿no? Yo no sé de esas cosas, digamos, ¿no? Pero sí me interesa dar insumos para la reflexión normativa ética, digamos, ¿no? Entonces, una vez que establecimos la premisa de que al parecer estos extensores o cuidadores distribuidos no son una buena solución desde el punto de vista del bienestar cognitivo afectivo de las personas, ahí uno puede armar unas conclusiones normativas éticas interesantes, digamos, ¿no? Entonces esa es mi contribución al debate ético, digamos, ¿no? Y un argumento que es el que le tengo más confianza es este, ¿no? Es el que estos sistemas no están interoceptivamente, motivacionalmente, voy a entender estas dos cuestiones cercanamente, digamos, como imbricadas, no están interoceptivamente ancladas a la persona, digamos, ¿no? Y eso va a tener una serie de dificultades para el funcionamiento de estos sistemas, ¿no? O para cumplir el objetivo que se espera cumplan estos sistemas. Y el segundo argumento, que lo estuve terminando allá afuera, que no le tengo tanta confianza, no me siento tan confiado de qué tan bueno está este argumento, digamos, ¿no? Es que puede que disminuya en el sentido de agencia en un sentido especial, digamos, en un sentido específico, y ahí les voy a contar cuál es, ¿no? No tengo eso muy bien ajustado, ¿no? Y después podemos discutir, digamos, no yo, sino que nosotros, qué consecuencias normativas éticas tiene estas conclusiones, digamos, si es que mi argumento está bueno, digamos, ¿no? Entonces partimos con las cuestiones contextuales, sociológicas, si quieren. El primer dato es que las sociedades envejecen, digamos, ¿no? Al menos los países de la OECD, ¿cómo se llama? Los países ricos, digamos, o en vías de desarrollo, qué sé yo, o que pertenecen a esta agrupación donde hay datos y todo eso. Las sociedades están envejeciendo, digamos, ¿no? Las personas están viviendo un montón de años, no están teniendo hijos. Por otro lado, aumenta la tasa de personas viviendo solas, ¿no? Se llenan estos departamentos, digamos, de estudios. Hay mayor independencia de grupos económicos, de grupos de personas que antes no tenían independencia económica, digamos. Entonces las personas están viviendo solas. Se habla de la epidemia de la soledad, digamos, ¿no? Pero yo prefiero como expresarlo de esta forma, digamos, porque es muy difícil medir la soledad, digamos, ¿no? Se hacen unos cuestionarios, pero no son tan buenos. Es difícil traquear eso, pero sí se puede traquear, monitorear cómo están viviendo las personas, y las personas están cada vez viviendo más aisladas de otras personas, al menos en términos espaciales, digamos, ¿no? Esto no implica que no haya mayores o menores conexiones con las demás personas, sino que las personas sí están viviendo solas, y en el caso de la vejez eso es relevante, digamos, sobre todo cuando nosotros seamos viejos, digamos, ¿no? Todos estos edificios de estudios que están apareciendo van a ser en el futuro lugares donde van a estar viviendo personas mayores solas, digamos, ¿no? Independientemente de si se sienten solas o no, ¿no? Eso no es relevante para el argumento. Y por otro lado tenemos este otro dato, ¿no? Que la demencia es uno de los problemas de salud del siglo XXI, ¿no? Las tasas de demencia aumentan. No tiene que ver con nuestra dieta probablemente, no tiene que ver con ciertas condiciones sociales más generales, sino que es porque las personas están viviendo más probablemente, ¿no? Y una forma en que el cerebro envejece, o la forma en que el cerebro envejece, es la demencia, digamos, ¿no? En sus distintas formas. Así como una serie de enfermedades más esperable que sean más prevalentes a medida que vamos envejeciendo, porque bueno, si nos van deteriorando los tejidos, ¿no? Y seguimos ahí, ¿no? Entonces se espera que la demanda de cuidado no informal de las personas mayores crezca, digamos, dados estos datos. Gente viviendo sola, gente envejecida, sociedades envejecidas. Se espera que se requieran, digamos, más cuidadores, digamos, ¿no? ¿Cuál es la solución que está emergiendo a partir de la inteligencia artificial generativa?
son estos extensores ambientales o extensores de inteligencia artificial, digamos, ¿no? Siguiendo la visión de Kruger acá, ¿no? Todo esto se puede pensar como una réplica a un paper de Kruger, pero la cosa va por ahí, hay razones económicas de por qué se espera que esto sea así, en lugar de un robot, digamos, ¿no? Un robot cuidando a la persona, digamos, ayudándola a caminar con forma humana, moviendo sus piecitos y todo eso, ¿no? Sino que van a ser de esta forma, ¿no? Bueno, para presentar esto, lo voy a presentar de esta forma, ¿no? Estamos sabiendo, ¿no? Estamos aprendiendo que el cerebro es una máquina que construye modelos generativos de las causas escondidas de su actividad sensorial. Está el cerebro, está su periferia sensorial, no podemos acceder directamente a qué cosas están causando las cosas que generan actividad sensorial, por eso son causas escondidas, digamos, ¿no? Yo tengo mis instrumentos, por ejemplo, para usar la metáfora de un científico, ¿no? Tengo mi barómetro, ¿no? Y mi barómetro se empieza a comportar de cierta forma. Bueno, yo puedo inferir a partir del comportamiento inusual del barómetro que capaz que venga una tormenta, digamos, ¿no? Estoy en la montaña, saco el barómetro, chuta, debe venir una tormenta, ¿no? Hago una inferencia a partir de ciertos datos más o menos inciertos que me dan los instrumentos. En este caso los instrumentos son nuestros órganos sensoriales, digamos, ¿no? Entonces el cerebro lo que hace es construir modelos que permitan predecir qué es la causa más probable de esa actividad sensorial que estoy recibiendo, ¿no? Y esto a distintas escalas temporales, ¿no? Lo interesante es que estos modelos, digamos, se pueden acoplar y así incluir trozos del ambiente, digamos. El ejemplo clásico, esta es una premisa que no es tan fuerte, uno la puede leer como de manera fuerte. El ejemplo clásico es, pero de una manera tampoco, de una forma más débil, ahora lo explico, ¿no? El ejemplo clásico es el uso del ábaco, ¿no? Tenemos un cierto problema cognitivo que resolver, unas sumas, unas divisiones, y no lo hago todo dentro de la cabeza, sino que ocupo pedazos del ambiente para resolver este problema, ¿no? En este tipo de casos, cuando resuelvo este problema, estoy acoplado con este trozo del ambiente externo a mis propios límites como agente, digamos, ¿no? En el sentido en que yo modifico informacionalmente esta cosa que está acá afuera, y a su vez esta modificación que yo hice a esta cosa que está acá afuera influye en la configuración de mi propio sistema cognitivo interno, si quieren, y esta nueva configuración de mi propio sistema cognitivo interno modifica a su vez nuevamente esta cosa externa, y así estamos en un loop de ida y vuelta bidireccional de mutuas modificaciones informacionales, si quieren, ¿no? Digamos que esto ocurre de manera fluida, etcétera. En esos casos en donde estos trozos del ambiente, digamos, sirven para resolver problemas que de otro modo no podría resolver, uno puede entender que estoy ocupando estas cosas externas al modo de andamios, si quieren, ¿no? De mis propias capacidades cognitivas y afectivas, digamos, ¿no? Hay gente que quiere distinguir entre la idea de que este trozo del ambiente forma parte constitutiva de mi sistema cognitivo afectivo, y hay otra gente que quiere decir que son solo andamios, ¿no? Que son solo andamiajes, no son parte de mi propio sistema cognitivo, sino que son estas escaleras, si quieres, que me permiten llegar a lugares cognitivos, llegar a lugares afectivos que de otro modo no podría, digamos, ¿no? Es irrelevante para mí ese debate, la cuestión es que sí ocupamos cosas del ambiente para ampliar y extender nuestras capacidades cognitivas y afectivas, digamos, ¿no? Entonces, al menos desde un punto de vista epistémico, a la hora de estudiar y tratar de entender esto, la conducta inteligente, la conducta afectiva, lo que importa es considerar e incluir a la hora de la explicación estas cuestiones externas, digamos, y no mirar solamente el cerebro, no mirar solamente los puros reportes de las personas, digamos, o las conductas individuales, ¿no? Si metafísicamente el ábaco forma parte de mi sistema cognitivo, no es relevante, digamos, al menos desde el punto de vista de la heurística investigativa, digamos, ¿no? Que es lo que me interesa a mí más, ¿no? Tampoco, así como no hago ética normativa, tampoco hago metafísica, ¿no? Excepto borracho, digamos, en un bar después de la charla, digamos, pero no como mi trabajo serio, digamos. Bueno, la investigación en demencia no es ajena a este enfoque, ¿no? Hay un estudio que lo popularizó el Andy Clark, digamos, a principios de los 2000, a finales de los 90 en realidad, que es el caso de un grupo de pacientes de Alzheimer de la Caroline Baum, que es una terapeuta ocupacional que trabaja en la Universidad de Clark en Estados Unidos en esa época.
y se encontraba que había un grupo de mujeres viviendo solas, con Alzheimer, digamos, que satisfacían todos los criterios para ser consideradas pacientes de Alzheimer, pero que sin embargo tenían vidas autónomas, vivían solas, sin ayuda, resolvían sus problemas y vivían bien. El truco, digamos, lo que hacían estas señoras, digamos, era ocupar el ambiente físico, digamos, su propia casa, como un extensor cognitivo, así como si fuera un ábaco a la hora de resolver el problema, un problema matemático, digamos, ¿no? Ponían notitas por aquí y por allá, fotografías con notas y con una flecha, digamos, como hay películas así, ¿no? En la mesa de centro, típicas cocinas americanas, digamos, en Estados Unidos, estas cocinas que tienen como una mesa de centro, cocina americana creo que le llaman. Ponían los medicamentos con unas cuestiones que le ayudan a contar los días y todo tipo de cosas, todo tipo de dispositivos, digamos, y de gadgets de esta naturaleza, digamos, que funcionaban, digamos, bajo esta perspectiva de acoplamiento con el ambiente para aumentar capacidades cognitivas, aumentar capacidades efectivas. Se podían entender como extensores ambientales, digamos, ¿no? Como formando parte, si quieren, constitutiva o como andamios acoplados, si es que quieren de una forma más suave, del propio sistema cognitivo de la señora, digamos, ¿no? Lo que tenemos ahora, digamos, ya no tenemos notitas, digamos, de este tipo, sino que ahora tenemos sistemas de inteligencia artificial generativa, digamos, ¿no? Estos sistemas que generan, producen datos a partir de datos previos, digamos, ¿no? Y a partir de ciertas relaciones estadísticas pueden hacer predicciones acerca de cuál es el trozo de información más probable, digamos, ¿no? Dadas ciertas expectativas, digamos, ¿no? Entonces, los extensores de inteligencia artificial son estos sistemas de inteligencia artificial generativa, que instancian redes neuronales con las que nos podemos acoplar, ¿no? En el sentido como lo hacíamos con el ábaco, digamos, ¿no? Yo modifico la información que está en el ábaco, esta nueva configuración informacional que tiene el ábaco modifica mi configuración informacional del cerebro, de mi mente, que esta nueva configuración de mi mente modifica, y así, digamos, estoy en este loop de mutuo manipulación informacional, digamos. Pero en este caso lo que tenemos son estos programas, estos softwares, ¿no? Hablo de bots en el sentido de softwares, ¿no? En este caso software que instancian estas redes neuronales tipo ChatGPT, el Gemini, ¿no? Ese tipo de sistemas, digamos, ¿no? Y la gracia de estos sistemas, una vez que nos acoplamos a ellos, o que funcionan como andamiajes en las tareas que queremos resolver, podemos resolver problemas que de otro modo no podríamos, ¿no? En ese caso estamos hablando de extensores, digamos, ¿no? Claro, yo puedo ocupar mi celular, digamos, puedo preguntarle a ChatGPT, digamos, ¿dónde está la universidad? Lo hice al venir, ¿cómo llego a la Universidad Alberto Hurtado, ¿no? Yo sé llegar solo, ¿no? Sé llegar perfectamente solo, pero ya le pregunté a la máquina, digamos, la máquina me dijo cómo llegar y la seguí. Pero esa es una tarea que yo podría resolver solo, digamos, ¿no? La idea es que hay cierto tipo de tareas en donde sin acoplarme a este tipo de sistemas no podría llegar ahí, digamos, ¿no? Esa es la idea, digamos, ¿no? Esos son los extensores de IA. No son un robot, sino que son un montón de bots o software que son específicos de dominio, cada uno diseñado para resolver un problema en específico. Lo interesante es que están integrados entre ellos, digamos, ¿no? Tengo un sistema, por ejemplo, para detectar temperatura corporal y hacer modificaciones en el termostato, digamos, de la casa. Tengo otro sistema que pone música. Tengo otro sistema que controla la luz, ¿no? Y el sistema que pone música solo pone música. El sistema que controla la temperatura solo controla la temperatura. Tengo un sistema que detecta posibles peligros, ¿no? El gato está arriba del water, digamos, ¿no? Más vale que no me siente arriba del water, digamos, porque está el gato ahí. Entonces hay un sistema que me dice, oye, el gato está arriba, hay un posible peligro acá, o qué sé yo. Vinieron a arreglar unas tuberías y quedaron unas cosas en el suelo. Y hay un sistema que detecta, oye, hay unas cajas en el suelo, ¿no? Te puedes caer, digamos, ¿no? Entonces sistemas que cumplen tareas en específicos, pero lo interesante es que están integradas entre sí, que comparten, se hablan entre ellas, comparten información entre ellas, digamos, ¿no? Spotify, tenemos el sistema que pone música en la casa,
se da cuenta que a cierta hora del día tiendo a poner música con un tempo alto, ¿no? Eso tal vez le sugiere al sistema de termostato que voy a tener una temperatura más alta de lo común, ¿no? En la medida en que el tempo se coordina con los latidos del corazón, digamos, a través de la respiración, digamos, ¿no? La gente coordina la respiración con el tempo y la respiración controla el ritmo cardíaco, ¿no? Entonces eso implica que voy a tener más calor, ¿no? A cierta hora del día cuando tiendo a poner esta música, ya sabes, digamos que se le envía esta información al sistema termostato, baja la temperatura del sistema termostato gracias al input de Spotify, digamos, ¿no? Entonces la idea es que estos sistemas conversan e intercambian información entre ellos, digamos, ¿no? Y la idea es que en el caso de la vejez estos sistemas están diseñados para los problemas que enfrentan los viejos, digamos, que no es solamente Spotify ni la temperatura, sino que detectar caídas, que hay que tomarse cierto medicamento, tal vez hay un sensor que te indica, oye, tus niveles de glucosa están bajos, oye, tómate el no sé cuantito, el remedio, oye, tus latidos del corazón están rápidos y la música no está rápida, ¿no? Algo pasa con tu sistema cardiovascular, digamos, ¿no? Tómate la pastilla para el corazón, ¿no? Y así, digamos, ¿no? Entonces están integrados, conversan entre ellos y lo interesante es que son autosupervisadas estas redes, ¿no? Como todas estas cuestiones que tenemos ahora, digamos. Eso quiere decir que van actualizando el modelo que tienen acerca de la función que tienen que cumplir, digamos, en el background, detrás, digamos, ¿no? Sin que yo la esté ocupando, sin que yo esté dando la información al aparato. Ellas están corriendo simulaciones que van ajustando y calibrando sus modelos de manera tal que yo después cuando ocupe la aplicación, en este caso el bot se active por sí mismo, porque hay un gato en el water, la información y el modelo del ambiente esté actualizado, digamos, en base a la información que le he ido dando a los distintos sistemas de la casa, digamos, ¿no? He puesto ciertas canciones en Spotify. Eso no solo ayuda a actualizar el modelo en el background de Spotify mismo, sino que también al termostato, ¿no? Cuando se comparten información, los modelos se van actualizando en el background coherentemente entre sí, digamos, ¿no? Como conversan entre ellos, digamos, ¿no? Que es lo que se espera que hagan, digamos, en algún momento, digamos, ¿no? Todavía no lo hacen, pero lo harán. Esa es la idea, ¿no? Entonces, los cuidadores de inteligencia artificial generativa no son robots, ¿no? No son estas entidades, digamos, con una membrana bien delimitada, sino que son un sistema formado por bots, principalmente, de dominio específico, y que están ampliamente distribuidos espacial y funcionalmente, ¿no? En la casa, digamos, ¿no? En donde habita la persona mayor, ¿no? Y que, digamos, esto está llegando a Chile, digamos, ¿no? Yo recuerdo que escribí una columna sobre esto y apareció después una ingeniera chilena que quiere promover la idea de construir estas cosas, digamos, ¿no? Para tener una vejez digna, ¿no? Todo esto son gente de buenas intenciones, digamos, ¿no? Se espera que tener estas casas inteligentes de este tipo, digamos, ¿no? Estos cuidadores extendidos o distribuidos, perdón, nos ayudan a tener una mejor vejez, ¿no? También Kruger, que tiene un paper súper optimista al respecto, digamos, ¿no? La imagen que pinta es una especie como Cocoon. No sé si vieron esa película, que es como una película ochentera de unos viejos, ¿no? Que llegan unos marcianos y tienen una edad dorada soñada, digamos, ¿no? La idea es que estos viejos vivan como los viejos de Cocoon, digamos, ¿no? ¿Cuál es el paper? ¿Ah? ¿Cuál es el artículo? Se llama Home as Mind. Okay. Y 2 puntos y algo. Pero es claro, la casa comunamente está. La idea es que estos artefactos de la casa se van ajustando a tus preferencias, ¿no? Como se van actualizando estos modelos, y al final la casa tuya, no solo en estos casos tecnológicos, como una extensión de ti mismo, digamos, ¿no? Nosotros usamos la decoración, digamos, para, por ejemplo, calibrar nuestros estados afectivos, digamos, ¿no? Las casas de las personas nos dicen cómo son ellas afectivamente un poco, digamos, ¿no? Cómo se regulan afectivamente, no sé, cuadros muy estimulantes, digamos, ¿no? Esta persona necesita mayor estimulación, digamos, para estar cómoda, ese tipo de cosas, digamos, ¿no? Pero en este caso son sistemas que tienen ciertas características interesantes, digamos. Este es el paper. Él es súper optimista, digamos, ¿no? Él cree que esto es la imagen de Cocoon que les daba, digamos, ¿no? Este tipo de sistemas, estos cuidadores extendidos, nos van a llevar a una vejez dorada, digamos, ¿no? Incluyendo chatbots
construidos con la información digital que quedó de mi esposo muerto, digamos, ¿no? Entonces no solamente la temperatura va a estar agradable y el sistema me estará avisando que me tome el medicamento, controlando mis niveles de glucosa, diciendo si el gato está en el water o no, sino que además va a aparecer un holograma de mi esposo muerto y voy a tener una conversación satisfactoria y enriquecedora con él y después, no sé, puedo ir a dormir y todo bien, digamos, ¿no? Pero hay dos cuestiones, yo ahora paso a mi opinión al respecto, digamos, ¿no? Ese es el asunto. Yo creo que esto no es una buena solución, digamos, ¿no? Yo pienso que esto no va a funcionar. Y estas son las razones, ¿eh? Pero parece que hay que tener dos cuestiones interesantes, que ya las dije, ¿no? Pero que son importantes y que hacen una diferencia y que lo destaca Kruger, ¿no? Yo tomo las mismas premisas que Kruger y quiero llegar a conclusiones distintas. Uno es que estos sistemas, a diferencia del ábaco, o a diferencia de un papel y un cuaderno con el que ocupamos, digamos, para resolver problemas, que lo podemos considerar como algo que está amplificando nuestras capacidades cognitivas, digamos. En este caso, estos sistemas de inteligencia artificial tipo ChatGPT, etc., o estas cosas que te avisan, van midiendo, digamos, tus ciertas variables fisiológicas, te van avisando qué medicamento te toca, si modificar una cierta dosis o no, etc., modificando la temperatura, ese tipo de cosas, digamos. Tiene un importante grado de autonomía, digamos, ¿no? Una autonomía que no hemos visto antes, en el sentido en que puede iniciar su acción sin que intervenga la gente. En el caso del ábaco, digamos, o en el caso de Spotify, digamos, ¿no? Spotify empieza a funcionar cuando yo lo busco, ¿no? Y le aprieto el botón y tipeo o le digo que quiero escuchar y le pongo play, le pongo pause. Ahí la gente soy yo, ¿no? En este caso, los sistemas se activan solos, digamos, ¿no? Estoy haciendo mis cosas, estoy escuchando mi música, me dicen, hey, el gato está arriba del water, ten cuidado, oye, hay un ladrillo en el suelo que quedó, evita pasar por aquí, digamos, ¿no? Se activa, funciona sin que yo inicie la acción, digamos, ¿no? Y la otra es que son capaces de aprendizaje no supervisado, ¿no? Que van actualizando sus modelos, las expectativas acerca de qué es lo que ocurre en el ambiente, en el background, digamos, ¿no? Sin que yo esté alimentando la información para que actualicen sus modelos, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, Kruger lo pone así, siguiendo a otros autores. Acá el trabajo cognitivo que hacen estas máquinas están en el asiento del piloto, ¿no? Estas máquinas, estos bots, o esta red de bots interconectados, son los que están iniciando las acciones y siendo responsables, digamos, causalmente, de actualizar la información mediante la cual van a iniciar acciones. No soy yo el que está alimentando informacionalmente estas máquinas, sino que son estas máquinas las que toman la información, la manipulan de manera tal de actualizar y calibrar los modelos y inician la acción cuando es relevante, es pertinente, digamos, ¿no? Veo que tus latidos del corazón están un poco lentos. ¿Qué tal un poco de, qué sé yo, ¿cómo se llama esto? Esta música que ponen en los gimnasios y la gente baila. Bueno, música rápida. ¿Cómo se llama eso? Zumba. Zumba. ¿Qué tal si pongo un poco de zumba ya, ¿no? Entonces, yo creo que esto no es una buena idea, digamos, ¿no? Yo creo que estos sistemas, por un lado, no creo que funcionen, ya este es el argumento A, digamos, ¿no? Porque estos sistemas no están anclados interoceptivamente, ¿no? Y es un poco de contexto, el sistema interoceptivo, este sistema perceptual que nos informa acerca de nuestra condición fisiológica, ¿no? Tenemos un montón de interoceptores, de receptores interoceptivos que traquean montones de cuestiones, desde niveles de glucosa, cambios en el pH de la piel, temperatura, daño en los tejidos, etcétera, digamos, ¿no? Este sistema no solo detecta esta información, digamos, no solo la percibe, no solo la representa, digamos, esta información se representa tal como, digamos, la corteza primaria representa inputs visuales, digamos, ¿no? Los sistemas sensoriales están topográficamente organizados, ¿no? Hay una representación topográfica de la retina en la corteza primaria. Hay también una representación topográfica de nuestra fisiología, digamos, en la corteza primaria interoceptiva, digamos, ¿no? En la corteza cingulada, en la ínsula posterior, perdón, digamos, ¿no?
un poco más difusa que en el caso de la retina, digamos, ¿no? También tenemos en la corteza somatosensorial este mapa, este homúnculo, digamos, representado, ¿no? Acá también hay una especie de homúnculo, si quieren, fisiológico, ¿no? Nuestros latidos del corazón, nuestra circulación sanguínea, etcétera, niveles de distintas cosas, digamos. Y la idea de esto es mantener homeostasis, digar esto, si notamos desbalances en alguna de estas variables vitales, iniciar acciones de corrección de estas variables de modo tal de mantener un sistema homeostático que se permanezca, digamos, ¿no? Bajos niveles de glucosa, detecto esto y estoy motivado a cambiar eso, ¿no? A ir a buscar un pedazo de pizza, digamos, ¿no? Ir a buscar comida, ¿no? Tengo sed, se detectan ciertas variables fisiológicas relativas a la hidratación y me siento motivado a ir a buscar agua, ¿no? Que es la sensación de sed, ¿no? Entonces, a diferencia de los otros sistemas sensoriales, los sistemas perceptuales, el sistema interoceptivo no solo te informa acerca de la condición fisiológica en este caso, ¿no? Acerca de este espacio interior, sino que además motiva a la acción, digamos, ¿no? Es un sistema alostático, si quieren, en ese sentido, digamos, ¿no? Lo relevante acá, igual hay discusión, digamos, ¿no? Uno podría decir si es esencialmente un sistema motivacional o no el sistema interoceptivo, ¿no? Si percibir tu condición fisiológica es una cuestión esencialmente motivacional al mismo tiempo, digamos, ¿no? Y hay casos en que no, pues hay contraejemplos. El contraejemplo típico es la simbología del dolor, digamos, ¿no? Donde la gente reporta dolor, digamos, el típico caso de la morfina o ciertas lesiones vasculares en la corteza celular anterior, corridas hacia la corteza cingulada anterior, digamos, o sea, la interior, corridas hacia la anterior, están esas lesiones difusas, digamos, no tan limpias. Y ahí uno observa también ese reporte, digamos, ¿no? Donde las personas, uno les pincha una aguja y les pregunta, ¿te duele? Sí. ¿Es un dolor agudo? Sí, es un dolor agudo. Pero no me importa, digamos, ¿no? Sigue pinchándome con la aguja, ¿no? El valor afectivo, digamos, ¿no? La importancia que esa señal tiene, ya no tiene la fuerza motivacional que normalmente tiene, ¿no? Es como tener hambre, oye, tengo la guata vacía, pero no me importa, digamos, no voy a seguir así, no voy a hacer nada al respecto, digamos, ¿no? Hay ese tipo de disociaciones entre percepción de la propia fisiología y estar motivado a actuar, digamos, ¿no? Pero en casos normales, digamos, la percepción de la propia fisiología va acompañada con la motivación a actuar, digamos, ¿no? Detecto niveles de glucosa bajos, estoy motivado a buscar comida, ¿no? Detecto niveles de hidratación bajos, estoy motivado a buscar agua. Detecto daño en los tejidos, potenciales daños a los tejidos, estoy motivado a reparar, digamos, ¿no? O alejarme del estímulo que me está causando daño, ¿no? En condiciones normales eso es así, digamos, ¿no? En ese sentido, la percepción fisiológica es inherentemente motivacional, ¿no? El dolor es una señal interoceptiva, ¿no? Y es interesante, ¿no? Porque uno puede entender todos estos sistemas de la casa inteligente, si quieren, todos estos bots integrados entre ellos, funcionando en base a notificaciones en un sentido amplio, en un sentido que provee información a la persona acerca de ciertas condiciones relevantes para su mantención como organismo vivo, digamos. Oye, la temperatura está muy baja, claro, la señora no tiene ayuda, que le ayuden a ir a mover el termostato, prender una estufa, se prende sola el termostato, digamos, ¿no? Ese caso sí, pero también hay recordatorios de medicina, ¿no? Oye, notamos que tus latidos cardíacos están súper altos y no está puesta, digamos, la Zumba en Spotify. Ahí, tómate la pastilla para el corazón, ¿no? Eso es una notificación, te informa ciertas cosas que son relevantes y que tienes que atender, digamos. O que algún tipo de robot va a tener que atender, ¿no? En ese caso, el problema es que no pueden, si bien funcionan como señales que informan a la gente, digamos, a la persona acerca de que ciertas condiciones se obtienen, no funcionan como imperativos, en el sentido que te dice, haz esto, y que tengan fuerza motivacional para que la persona actúe en consecuencia, digamos, ¿no? Tómate el remedio, ¿no? Y uno perfectamente puede decir, ¿y qué? Digamos, ¿no? El caso típico es la insensibilidad congénita al dolor, ¿no? Gente que nace con problemas en la dimensión relativa al dolor del sistema interoceptivo. Estas personas mueren tempranamente, típicamente están cocinando algo, se están quemando la mano, no se dan cuenta, no les duele.
y queda la mano ahí, digamos, y siguen cocinando acá, en este quemador de acá, digamos, ahí tiene una lesión y se murieron, digamos, ¿no? Ese tipo de cosas, digamos, ¿no? Estaban jardineando, se pasaron a llevar con una rama, empezaron a desangrarse, no se dieron cuenta del dolor, estaban tomando té, se desangraron y ni murieron, digamos, ¿no? Ese tipo de cosas. Bueno, para solucionar este problema, una de las soluciones que se... ¿Dónde tengo eso? Una de las soluciones que se... no puse las referencias. Bueno, acá los trabajos de Nagasako, Bonkowski y sus colegas, lo que hicieron fue ocupar estos biofeedback o exoesqueletos, digamos, ¿no? Los convertían en cyborg del dolor, digamos, ¿no? Ponían estos exoesqueletos que lo que hacían era traquear daños en los tejidos y notificaban a la persona de que estaba siendo dañado uno de sus tejidos en tal o cual lugar, ¿no? Lo que ocurrió, en lugar de que estas personas dejaran de tener lesiones, lo que ocurrió es que estas personas simplemente se sacaban el exoesqueleto, ¿no? Aparecía la notificación y decía, hey, daño en tal lugar, ya, ok, estoy siendo dañado en tal lugar, bip, daño en tal lugar, pero no se sentían motivadas a actuar en conformidad, digamos, ¿no? ¿Y por qué? Bueno, porque el sistema interoceptivo no solamente te indica que tal o cual condición se está obteniendo, digamos, en tu fisiología, sino que además te motiva a actuar en concordancia, digamos, ¿no? Es un sistema motivacional, digamos, no solamente perceptual, sino que es un sistema que percibe la condición fisiológica y al tiempo motiva a la modificación de esa condición fisiológica, ¿no? Estos sistemas de cuidado, digamos, extendidos en la casa funcionan en base a notificaciones, ¿no? En base a que informan a la gente de que tal o cual cuestión se está obteniendo, pero eso no logra, digamos, como en el caso de la insensibilidad congenital dolor y estos exoesqueletos, no logra que la gente esté motivado, ¿no? La motivación es un fenómeno interoceptivo, digamos, ¿no? No basta con estar informado que algo está pasando y que sería bueno corregirlo, sino que eso tiene que estar anclado al sistema interoceptivo, digamos, ¿no? Anclado a tu propia percepción de la fisiología, digamos, ¿no? Lo que es dificilísimo de hacer, digamos, ¿no? Y ahora, y esto es relevante en el caso de la demencia, digamos, ¿no? No solo en el caso de la vejez en general, sino que las personas mayores con demencia, porque distintos estudios conductuales y neuroimagen muestran que las personas mayores tienen una declinación o un impairment en sus capacidades interoceptivas, digamos, ¿no? En el caso de Alzheimer, por ejemplo, de las primeras regiones que empiezan a sufrir deterioro son justamente regiones interoceptivas, digamos, ¿no? Uno le hace estos test conductuales de autopercepción interoceptiva y las personas con demencia lo hacen mal, ¿no? Entonces hay una declinación interoceptiva en las personas con demencia, lo que sugiere que hay por lo tanto, digamos, una declinación motivacional, ¿no? A actuar en consecuencia con lo que está pasando con la propia fisiología, ¿no? Y están los típicos fenómenos de apatía, etcétera, ¿no? O de no querer comer, cosas de ese tipo, a pesar de que se sienta hambre, darle lo mismo que hay que comer, ¿no? Darle lo mismo que hay que tomar agua, digamos, ¿no? Ese es el primer argumento, digamos, ¿no? Que estos sistemas probablemente no funcionen porque no están anclados al sistema interoceptivo, no estando anclados al sistema interoceptivo, no van a resultar en que la gente actúe en conformidad a lo que estos cuidadores extendidos, digamos, y distribuidos a través de la casa, informan, ¿no? El segundo argumento es que puede que disminuyan el sentido de agencia, ¿no? Y ahí les voy a decir por qué esto es importante, ¿no? Ahí veíamos, ¿no? Lo que les contaba antes, estos sistemas inician su acción por sí mismos sin que yo tenga la intención de hacerlo, digamos, ¿no? Sin que uno inicie la acción, como en el caso de Spotify, donde uno inicia el funcionamiento del sistema. En este caso los sistemas empiezan la acción por sí mismos y se van actualizando sin que yo les dé información voluntariamente, sino que se van actualizando por sí mismos en la medida en que van obteniendo información de los otros sistemas y de los sensores de estos otros sistemas y del sistema mismo, digamos, ¿no? Ahora hay una distinción en el sentido de agencia, ¿no? Uno, es el sentido de ser una causa endógena de la actividad sensorial externa, ¿no? El sentido de que yo soy algo en el mundo que causa cosas afuera, ¿no? Y como estoy causando cosas afuera,
tengo que modelarme a mí mismo para poder predecir qué es lo que está pasando en el exterior, digamos, ¿no? No solamente el pájaro hace ruido en la ventana, no solo las cosas externas interactúan entre sí y causan cosas que tengo que aprender y modelar, sino que también uno mismo es una de las cosas que hace cosas. Y como hago cosas, tengo efectos en el mundo y me tengo que modelar a mí mismo para poder entender la red de causas, digamos, en las que estoy metido, digamos, ¿no? Lo otro es el sentido de agencia en el sentido de identidad, ¿no? Que yo soy un agente, no solo soy un agente, algo que tiene efectos en el mundo, sino que también soy un agente, algo que tiene efectos en el mundo que tiene ciertas características en específico. Soy hombre, soy filósofo, etcétera, ¿no? Este es un sentido importante de agencia. Por ejemplo, las personas mayores que las llevan a un asilo pierden un montón de su sentido de identidad. En ese sentido pierden un sentido de agencia en la medida en que el espacio con el que se identifican, que modelaron en base a su propia identidad, digamos, ¿no? Como el adolescente que pone póster del rockero, digamos, ¿no? La persona que moldea su casa, su hogar, en base a su propia identidad, de repente son sacados de un lugar que les es ajeno y pierden su sentido de agencia en el sentido que se sienten alienados con ellos mismos. ¿Qué persona soy ahora que estoy en este espacio, digamos, que no identifico y con el cual no me puedo identificar, digamos, ¿no? Kruger se enfatiza ese tipo de identidad, digamos, de importancia en el sentido del self, en el sentido de identidad, ¿no? Pero a mí me interesa este sentido del self como esta cosa que tiene efectos en el mundo, ¿no? En una serie de papers he estado armando argumentos de la importancia de este modelo del self a diferentes fenómenos, ¿no? Y la idea es básicamente que el self está armado como una especie de muñeca rusa, digamos, ¿no? Donde en el centro, si quieren, o en las capas jerárquicamente más altas de estos modelos, están ciertas expectativas del modelo que son especialmente centrales. Y una de esas, esa que pongo ahí, es ser un agente, ¿no? Que soy algo que tiene efectos en el mundo, ¿no? Y esto constriñe y limita las predicciones y expectativas a través de todo el sistema, digamos, ¿no? Esto es central, digamos, al punto de que su modificación, digamos, alteración, puede que esté detrás de fenómenos psicopatológicos severos, digamos, ¿no? Por eso es tan grave, por ejemplo, eso de la ley del hielo, digamos, ¿no? Porque lo que hace la ley del hielo a una persona es darle evidencia en contra a esta idea central de lo que somos de humanos, es que tenemos efectos en el mundo, digamos, ¿no? Que nuestras acciones tienen efectos en el mundo. Es como si yo hablara y de repente no hay sonido, digamos, o si yo me muevo y no tengo feedback proprioceptivo, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? Eso pone en duda este prior central, la expectativa central de que somos agentes, cosas que tenemos efectos en el mundo, digamos, ¿no? Entonces la idea es que yo pienso que ese aspecto es el que se ve dañado con este tipo de sistema, en la medida en que inician las acciones por ellos mismos, digamos, independientemente de si estas acciones reflejan y me devuelven a mí mismo mi propia identidad. Kruger le interesa eso. Que lo bueno de estos sistemas es que como se informan de tu gusto, y como Spotify ahora me da una sugerencia súper buena, que yo la escucho y digo, oye, sí, esto es algo que a mí me gusta, ¿no? Esto es algo con lo que yo me podría identificar, ¿no? Pero aún así digo, oye, Spotify está dándome muy buenas recomendaciones, no me identifico y no creo, oye, yo busqué esa canción, fui yo el que seleccionó esa canción, ¿no? No tengo sentido de agencia en el sentido de ser un iniciador de la acción y tener ciertos efectos en el mundo, sino que tengo sentido de agencia con este ambiente en la medida en que me puedo identificar con él. Kruger dice, oye, me puedo identificar con este ambiente en la medida en que me refleja a mí mismo porque está alimentado de mis propias interacciones, pero no me da sentido de agencia en el sentido que yo creo que es central, que es en el sentido de que yo tengo efectos en el mundo, digamos. Sino que todo lo contrario, se ocupa justamente que yo no tenga efectos en el mundo y que el que esté haciendo las acciones sea este otro sistema, digamos, ¿no? Y por eso yo creo que es negativo, digamos, ¿no? Es tan negativo este tipo de sistemas como el que te haga la ley del hielo, digamos, ¿no? Solo que en este caso es una ley del hielo en múltiples dimensiones, digamos, ¿no? Yo no estoy haciendo nada, estoy dejando de hacer cosas en un montón de aspectos cotidianos, ¿no? Independientemente que este nuevo ambiente tecnológico refleje mi propia identidad, ¿no? Eso puede que lo logre, puede que yo pueda decir, sí, eso es algo que a mí me gusta, eso es algo con lo que yo me puedo identificar, digamos, ¿no? Todo este tipo de acciones que generan estos sistemas, pero eso no hace que yo reconozca en estas cosas que están ocurriendo cosas que resultaron de mi propia iniciación, digamos, de mi propio
actuar, digamos, ¿no? Y eso puede tener consecuencias graves para este prior central de las personas, que es ser algo que tiene efectos en el mundo, ¿no? Esa es la idea, ¿no? De ahí, bueno, ¿qué consecuencias éticas tiene esto, ¿no? Eso es lo que me gustaría saber después, digamos, ¿no? Lo que me van a decir ustedes, yo, ¿no? Eso, ahí terminé. Quedó medio largo todo, ¿no?